revelación que el Señor le dio al apóstol Juan para las 7 iglesias. Entre esas entramos también nosotros. Para aquel entonces y para ahora, continúa. El título es Una visión del Hijo del Hombre. Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo que nos enseña todo, ¿eh? Amado Dios y Padre de la misericordia, venimos a ti, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, para darte gracias, Dios amado, porque nos permite estar aquí en tu casa de oración. Todos los míos hemos venido dispuestos, Padre amado, primeramente agradecerte lo bueno que tú eres, Dios mío, y a recibir lo que tienes para nosotros en este día, Dios mío. Ábranos el entendimiento, Dios amado, y ayúdanos a entender y aplicar a nuestras vidas, Dios mío, a no ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, y te damos gracias, Padre bueno. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a estar leyendo aquí, los hermanos que puedan estar sobre sus pies, del 9 al 11. Una visión del Hijo del Hombre. Dice así, leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe, vuestro en las tribulaciones, en el reino, en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y Laodicea. Amén. Amén. Mire lo que el Señor quería que todos estuviéramos, todos, los de aquel entonces y ahora, percibidos. No tuviéramos ignorantes, pueden sentarse, amados hermanos, ignorantes de las cosas que van a suceder pronto, dice la palabra de Dios. Es una carta, una profecía para el futuro que ya está muy cercanito, amados hermanos. Esto ya está a punto, bueno, pues si no estamos en los primeros pininos, ya vamos entrando. Es una carta de advertencia, de urgencia, de esperanza, hermano. El que tiene oído, oiga. En cada una de las 7 iglesias el Señor le dice: el que tiene oído, oiga. De las 7 iglesias solamente 2 recibieron elogio del Señor. Palabra de estímulo. Las otras recibieron reprensión, exhortación. Esperemos en el Señor. Y una de las 2 que recibieron elogio, amados hermanos, era también con estímulo para que siguiera adelante, no se preocuparan por lo que aún estaban pasando por momentos difíciles, pero venían más cosas. Entonces no nos vemos nosotros que estamos viendo y oyendo, no nos debemos de preocupar, porque así está escrito, amados hermanos, y así se debe de cumplir. Solamente nosotros debemos de confiar que nuestro Señor está con nosotros, que Él no nos ha dejado solos en ningún momento. ¿Ah? No. Filadelfia y el mismo la ciudad. Bueno, entonces, amados hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude, porque es duro, amados hermanos, es duro. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, pero, repito, el Señor está con nosotros y nos va a ayudar. Amén. Y nos está ayudando y nos seguirá ayudando. A medida que la situación se ponga más difícil, agarrémonos más del Señor, busquemos más el rostro de Dios.
Entonces vamos a empezar aquí. Dice así: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Pasmo, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Entonces, amados hermanos, me gusta aquí como el apóstol Juan, él no se llena la boca y no, yo, el apóstol, yo que anduve con Jesucristo, yo que lo vi, yo que soy testigo. No, amados hermanos, él se presenta como el siervo que anduvo, y se presenta siempre en segunda o tercera persona. Él no se eleva, no, amados hermanos, pues la humildad es muy bonita, amados hermanos. El Señor nos llama a ser más humildes de corazón. Entonces, el apóstol Juan dice aquí, pues, él se involucra, vuestro hermano. De las 7 iglesias, yo también soy hermano de ustedes. Y copartícipe. Ustedes están sufriendo, están siendo perseguidas, están pasando por tribulación, por angustia, por tribulaciones, por ofensas, vituperadas. Yo también. Somos copartícipes aquí. Pero dice aquí, en el reino, porque todo aquel que va viniendo a Cristo, que va aceptando a Cristo como su Salvador, va siendo integrado al reino, que es la iglesia. Aquí estamos, amados hermanos. Esta pequeña comunidad cristiana, que es la iglesia local, pertenecemos al reino del Señor. Y entonces no esperemos, amados hermanos, que vamos a... Sí, ¿verdad? Recibimos bendiciones, pero también vamos a recibir persecuciones, tribulaciones, porque el Señor Jesucristo no habló por hablar. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y todo aquel que viene a Cristo no crea que va a pasar muy bonito, porque Él nos lo advirtió. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué es la cruz? Sufrimiento, tribulaciones, angustia, todas esas cosas. Entonces, no nos debe de preocupar, solamente oremos y confiemos que Él nos va a ayudar a salir en victoria. Y de cualquier situación que estemos, Él nos va a dar la salida, amén. Y si no, digamos como dijeron aquellos jóvenes. Y si no, de todas maneras sea Dios bendito y glorificado, amén. Entonces, amados hermanos, dice así, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. ¿Sabe quién tuvo capacidad de soportar todas las cosas? El Señor Jesucristo. Él perseveró, soportó, amados hermanos. Del mismo pueblo como lo vituperaban, como lo perseguían, porque sí lo seguían, pero era para oírlo, para después criticarle, para menospreciarlo, para escarnecerlo. Nos llegaron a decir que tenía demonios, amados hermanos. Él como humano, a él le dolía aquello, pero eso no lo hacía él desanimar, él seguía adelante. Él venía a hacer la voluntad del Padre, y él fue obediente hasta el último momento, lo obedeció al Señor. Eso nos toca a nosotros. A nosotros no podemos oír que nos digan que un rumor, mire, por ahí andan estos comentarios, ¡ay, nos quitamos a morir, hermano! ¡Ay, hermano! ¡Ay, Señor! No, amado hermano. Que todo sea por la causa de si es por la causa de Dios, de Cristo Jesús, amén, hermano. Suframos con paciencia. Siempre y cuando, como dijo el apóstol Pedro, es mejor que padezcáis haciendo la voluntad de Dios y no que suframos por nuestros errores, nuestras malas decisiones. Entonces no le vamos a meter todo en un solo saco. Sentémonos a reflexionar, Dios mío. Yo estoy pasando por esto, porque yo no velé. Pero tú me vas a ayudar a salir, a corregir. Entonces, amado hermano, es la paciencia de Jesucristo. Debemos soportar y ser fiel hasta el final. Como Él nos dijo, fiel hasta la muerte. Tenemos que perseverar. Estaba en la isla de Pasmo.
por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Aquí el apóstol Juan nos está diciendo dónde estaban y por qué estaban. Él no estaba allí porque buscó una pelea, porque se metió en problemas, ni nada, no. Por predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un hermano que esté buscando allí, amados hermanos, Hechos 4, del 18 al 20. Entonces, ¿dónde queda? Vamos a, téngalo ahí, amados hermanos. ¿Qué era la isla de Pasmo? Era una isla rocosa, volcánica. Estaba en el mar Egeo, amados hermanos, situada en el mar Egeo. Una isla llena de canteras de granito. Ahí enviaban a todos aquellos que eran de mala conducta, vamos a decir, y que se metían en problemas políticos. El imperio los enviaba allí, los enterraba allá. Pero ahí llegaban a trabajar, y era trabajo forzoso, amados hermanos. Y allí se encontraba el apóstol Juan. Repito, él no se encontraba por más vividor, no. Él lo dice aquí bien claro. Yo estoy aquí porque estaba predicando la palabra del Señor. Porque estaba queriendo hacer la voluntad de Dios. La estaba haciendo. Entonces, aquí vemos al apóstol Juan, como le pasó, amados hermanos, también a Daniel. Recordemos que Daniel, en el Antiguo Testamento, Daniel oraba a Dios, todo tenía en el día oraba a las 3 de la tarde, siempre iba, se apartaba para el Señor a orar. Como los otros gobernadores, eran 3 gobernadores, oyeron que a Daniel lo iban a honrar, lo iban a poner por arriba de ellos, no les gustó, y trataron de buscarle fallas a Daniel para acusarlo, para que no le dieran no lo honraran con ese cargo. Y Daniel por ello no dejó de orar a Dios. Él siguió como él lo hacía siempre. No, vamos a acusarlo ahora de esto y de esto. Y así fue. Y Daniel por eso no tuvo temor. Él fue porque le da pie a Dios. Y vemos lo que le pasó a Daniel, lo metieron en el pozo de los leones. ¿Y qué le pasó? Dios lo guardó. La misericordia de Dios, más no hacía Esteban. Esteban estaba también predicando la palabra de Dios. Y Dios sabe por qué lo hizo así. Esteban lo mandaron a pedrada, pero tuvo la dicha de ver los cielos abiertos y al Señor allá. Y así, amados hermanos. Entonces Juan estaba allí en la isla de Pasmo. Esta isla eso sucedió bajo el dominio de Domiciano, amados hermanos, el emperador Domiciano. El emperador Domiciano no le gustaba que el apóstol Juan predicaba el Evangelio, la palabra de Dios, y daba testimonio de Jesucristo. Para mí también, digo yo, que tal vez le decían a Juan, mire, tú tienes que rendirle también culto al emperador, tienes que honrarlo. Y Juan diría, no, yo tengo que honrar es a mi Salvador, a mi Señor Jesucristo, a mi Creador, no, hombre. Y todo aquello fue reunió para que ellos sintieran rabia hacia el apóstol Juan y hacia todos los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros tenemos un Señor, sí es verdad, pero es nuestro Salvador, nuestro Creador. Y como ellos le decían al emperador, Señor, cuando le iba a decir Señor, no era él. Igual los cristianos. Entonces, amado hermano, pero ya más o menos duró la aflicción del apóstol Juan allí en la isla de Pasmo, aproximadamente, según el historiador cristiano Eusebio, duró 18 meses allí en la isla de Pasmo. Cuando Domiciano muere, se levantó un nuevo emperador llamado Nerva. Este varón inmediatamente firmó la salida del apóstol Juan de la isla de Pasmo. Salió de allí. Y también dice que fue a ese. Entonces, hermano, vemos ahí como Juan no se acobardó por aquello. No, él siguió siendo fiel a Dios. Entonces, hermano, él dice así. El hermano que yo le di la lectura
que me dije que leyera. Amén. Sí, Hechos. Hechos 4, 4, 18 al 20, sí. 18 al 20. Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablase ni enseñase en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. ¿Cómo ellos iban a dejar de predicar de Jesucristo? Juan vio todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Se transfiguró delante de ellos, resucitó muerto, convirtió el agua en vino, multiplicó los panes. Primeramente vio el ministerio terrenal de Jesucristo, caminó con él, vio la gloria de Dios en Cristo Jesús, vio que ese era el Mesías, que no era otro, era él, ya vino. Él está diciendo, él ya vino, y ustedes lo mataron, igual que Pedro, lo mataron los apóstoles. Ese era, pero ellos por no querer rectificar y hasta las alturas, la mayoría de los judíos no aceptan a Cristo. Eso se expresan de una manera que da terror. Entonces, y Juan no iba a dejar de decir lo que él había visto y ellos presenciaban, hermano. Aquí un hermano que lea también, amado hermano, aquí en primera de Juan, capítulo 1, versos 1 y 2. ¿Cómo Juan iba a dejar no, amado hermano, ninguno de los discípulos de los apóstoles, no? El hermano que lo tenga puede poner sobre sus pies. Amén. Primera de Juan 1, 1 y 2. dice la palabra del Señor. Lo que era desde el principio lo hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Amén. Jesucristo murió, pero también resucitó, amados hermanos. Juan Dios fue testigo de aquello. ¿Cómo él no iba a hablar de aquello, amados hermanos? Él vio la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El día que lo mataron, que murió, pero también resucitó. Aleluya. Y vio cuando fue ascendido al cielo, que se fue, se fue en una nube, lo llevaron para el cielo. Y ahora está intercediendo por usted y por mí allá en el Señor Jesucristo. Él es nuestro intercedor. Donde no podía el apóstol Juan dejar de predicar lo que él había visto y había oído. Había vivido, amados hermanos. Entonces, por aquellas cosas, los demás judíos por celos lo perseguían, amados hermanos. Y bueno, hasta que nos vamos a mandarlo a esta isla, vamos a meterlo preso aquí, vamos a callar a este abuelito, porque ya era un abuelito, para que no sigan. Pero eso no impidió que el apóstol Juan le fuera fiel al Señor. Él siguió siendo fiel. Así como aquellos 3 jóvenes también, allá en Babilonia, que le quisieron que bailara al son de la tamboril, la broma, para una imagen. Y yo, no. Pero venga, lo vamos a tocar. No se preocupen por eso. No se pongan ustedes ahí a tocar, no se vengan trayendo músicos, porque los que están aquí no van a danzar, no van a bailar a son de eso, no. Si Dios nos rescata, amén. Y si no, también. Pero nosotros vamos a ser fieles. Y se portaron a la altura como Dios quiere. Que usted y yo también nos portemos a la altura, seamos fieles a Él. ¿Y qué pasó? Lo metieron en el horno. ¿Y qué pasó? Nada. Reconocieron que verdaderamente ellos adoraban al verdadero Dios. Dieron testimonio, así como dio Daniel, y dio Juan, y dio Pedro. Amados hermanos, tenemos que seguir dando, porque yo sé que usted está dando testimonio de que verdaderamente hemos creído en el Dios verdadero, que no hay otro. Entonces, y nuestro Señor quiere que sigamos siéndole fieles, que no importa los sufrimientos, amados hermanos, no importa. Entonces, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, ese era lo que estaba haciendo el apóstol Juan. Por eso estaba en la isla de Patmos, una isla muy pequeña, amados hermanos, pequeña. Dice que tenía, ya les voy a decir, tenían
96 kilómetros de largo por 9 de ancho. Pequeño, hermano, no era tan grande. Y por eso no se acomplejó el apóstol Juan, no, él siguió adelante. Es tanto que vamos a ver qué testimonio está dando aquí Juan. Dice así el bien. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Me imagino yo, estaba orando, amado hermano. Estaba clamándole a Dios. Estaba haciendo fiel a nuestro Señor Jesucristo allí. En el día del Señor. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó un domingo. Primer día de la semana. Ese era el día del Señor. En el día del Señor. Amén. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Así sería esa voz, hermano, de fuerte. Para mí es que Juan estaba tan entregado al Señor como debemos estar nosotros también, hermano, apasionados por el Señor. Y a Dios le place, amado hermano, porque un hermano que busque ahí en Salmo 25, 14. Salmo 25, 14. Amén. Buenos días a todos los hermanos. Amén. Dice la palabra del Señor. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos haga conocer su pacto. Amén. Gloria a Dios. Y llamamos. Gloria a Dios. Juan estaba ahí tan entregado al Señor. Y a Dios le plació a revelarles aquí la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Gloria a Dios. Eso es, amado hermano. Por eso me quedo yo aquella gran voz tan grande del Señor. Una voz con autoridad. Una voz con poder, amado hermano. Mira, amado hermano, eso me imagino yo que Juan caería del impacto y la impresión cuando oye aquella voz, amado hermano. ¿Cómo quedaría el apóstol Juan? Aparte del gozo, de la impresión. Como de trompeta, amado hermano. Entonces, hoy en día, amado hermano, se conoce la antigua, donde estaba Juan, como la nueva Turquía, la Turquía moderna, amado hermano. Ahí. Entonces, hermano, dicen que está entre Irán e Irak. No me digas si no, que eso es lo que está ahí. Que estaba entre parte de Irán, parte de Irak. Hoy está en la Turquía moderna, amado hermano. Ahí estamos, amado hermano. Que Dios haga en cada uno de ellos también, porque mire cómo está el Medio Oriente hoy en día. Está encendido, hermano. Oremos por ellos, sigamos orando. No solamente oremos por el pueblo de Israel, oremos por ellos también, que ellos también necesitan la justicia. Amén. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación. Vemos que Juan dice que estaba participando de ¿qué? De una tribulación. La iglesia participaba en una tribulación y él era copartícipe, él era parte de esa tribulación que la iglesia estaba padeciendo. Por lo tanto, estaba en la isla de Patmos, ¿como qué? Como un prisionero. En este caso era más un exiliado. En el caso de Juan era exiliado. ¿Qué significaba exiliado? Tal vez Juan no estaba propiamente en una cárcel física, sino que él tenía prohibido regresar a continente, a territorio romano. Estaba condenado a vivir en esa isla hasta recibir una libertad o como diría mi hermana, permiso de regresar. Estaba en el exilio. Cuando se expulsa a alguien
de un país y se le prohíbe el regreso, exiliado. Cuando usted escucha a una persona que dice, ay, los venezolanos que están exiliados, si ese venezolano tiene libertad de regresar al país, no es propiamente un exiliado. En algún caso se aplica, y algunos dicen autoexiliado. Algunas personas dicen, yo no quiero regresar a mi país hasta que no se vaya el gobierno. Eso sería un autoexiliado. En estos días se pronunció un artista y dijo unas cosas contra el gobierno. El gobierno dijo, ok, te pusiste a hablar contra mí, te voy a quitar la nacionalidad y el pasaporte para que no puedas regresar. Esa es una forma de exiliarlo. Era un venezolano que quedó exiliado. No vamos a entrar en temas políticos, si con o no razón, con o no o sin derecho, sino simplemente vamos a decir que esa era la condición de Juan. Juan estaba exiliado en una isla que se usaba una especie de prisión, como hoy está Estados Unidos estrenando una isla parecida, rodeada de cocodrilos para los indocumentados. Algo parecido a eso, alguien diría casualidad. Nos preguntaríamos si es mucha casualidad que el Apocalipsis se escribió en una isla más o menos de ese tipo, donde las condiciones naturales hacían que la isla en sí mismo fuera una prisión. Puede que dentro de la isla hubieran instalaciones de cárcel, pero estar en la isla era de alguna manera estar preso, exiliado. Así estaba Juan. Juan estaba padeciendo tribulación, pero no solo tribulación. ¿Qué más dice Juan? Que era copartícipe. ¿De qué eran copartícipes? Del reino. Hoy hay una interpretación del reino de los cielos que muchos hermanos repiten como el loro. ¿Y usted sabe cuáles son las iglesias del reino de los cielos? No, iglesia evangélica cristiana. Cristiana evangélica pentecostales del reino. Las hay. En las iglesias cristianas evangélicas pentecostales del reino, usted no consigue silla plástica. Usted consigue butacas de lujo. Usted no tiene un techo con gotera. Tiene techos decorados de yeso. Y usted no tiene un ventilador. Tienen aire acondicionado integral. Y cuando el piso es de porcelanato o mármol pulido, vea que somos una iglesia del reino. Normalmente esas iglesias del reino tienen un apóstol de la prosperidad enseñándoles y diciéndoles que mientras más negocios pongan y más dinero hagan, más hacen crecer el reino. Que por eso hay que buscar la manera de ganar artistas y ganar políticos, porque mientras más políticos estén sentados en la iglesia, es una iglesia de más reino. Pero esa forma de ver el reino de los cielos para nada es la forma bíblica. Juan preso, vamos a imaginarnos en la isla esta de la Catrán moderno, en una isla rodeada de cocodrilos, picando piedra. Juan escribe y dice: aquí estoy yo pasando tribulación y viviendo también en el reino de los cielos. No dice Juan, algún día estaremos en el reino. Ya había algo del reino de los cielos que él estaba participando. Algún día nosotros veremos el reino de los cielos en gloria y esplendor. Pero usted y yo hoy, si tenemos al Espíritu Santo y hemos recibido redención de pecados, el reino de los cielos está entre nosotros. Nosotros estamos participando ya del reino de los cielos porque participamos de sus beneficios y bendiciones. Somos miembros, ciudadanos. El peregrino normalmente estaba de viaje y el peregrino volvía a su tierra. Nosotros tenemos un peregrinaje un poquito extraño.
nosotros somos peregrinos en esta tierra y estamos esperando que nuestra ciudad venga a nosotros. Recuerda Hebreo, somos ciudadanos de una ciudad que fue diseñada en el cielo, construida en el cielo, de la cual nosotros somos parte y ciudadanos. Seamos venezolanos, colombianos, mexicanos, estadounidenses, español, del sur, del norte, hablemos ruso, hable el idioma que hable el cristiano, si es cristiano verdadero, es parte ya hoy en día del reino de los cielos. No tiene que hablar hebreo, arameo, ni griego para ser ciudadano del reino. Ni tiene que tener Rolex, ni tiene que tener una 4x4 para que sea parte del reino. En lo que vinimos de pasajeros y a patica, vinimos a patica para el reino de los cielos. No hay ningún problema. Entonces, cuando usted escucha a un hermano que empieza a hablar de las iglesias del reino y de los hermanos del reino y este tipo de cosas, eso es una mala interpretación, una herejía, una distorsión del mensaje del evangelio. El cristiano, así no tenga para comer. Lázaro era ciudadano del reino. Y para comer tenía que esperar que cayeran las migajas de pan. Pero él era ciudadano del reino. Nosotros espiritualmente entendemos que Juan, en una condición casi que parecida a la de Lázaro, Juan dice, aquí estoy pasando tribulación, pero en el reino de los cielos. Las dos cosas son grandes verdades, sabiéndolas entender. Y en la paciencia, Jesucristo. ¿Cuántos años de vida cristiana tendría más o menos Juan para la época? Ubiquémonos cerca del año 90. ¿Cuántos años de vida cristiana tendría Juan? Supongamos que conoció a Cristo a los 30, de 50 a 60 años. No, la vida cristiana no se cuenta desde que se nace. Sí, el ministerio de Cristo comenzó en el año 30, 33. De su nacimiento, claro. Entonces, póngale, Juan tendría algo así como 50 o 60 años a caminar con el Señor. Entre 50 a 60 años, posiblemente, dependiendo del año en que haya sido escrito. Vamos a ver, vámonos por la vía baja. 50 años. Algunos dicen que hasta había sido arrojado como un chicharrón gigante en una caldera de aceite hirviendo. Algunos lo dicen. No es algo que podamos afirmar tajantemente, no se puede decir, la Biblia no lo dice. Supuestamente esto pasó antes de escribir Apocalipsis, pero Apocalipsis no da testimonio de eso. Pero sí se da testimonio de que Juan dice que él era compañero en tribulación. Así que la vida cristiana de Juan no fue una vida de rosa. Sería más una vida espina, de tribulación. Y Juan dice, aquí estoy yo 50 años después. Ustedes no saben la paciencia que yo le he tenido al Señor. Porque desde que yo acepté al Señor, he pasado luchas y pruebas, pero ¿sabe quién se ha mantenido fiel? Este que está aquí. ¿No? Entonces, ¿quién era el paciente? Cristo. Juan dice, tengo 50 años. Y en esos 50 años, ¿cuánta paciencia ha tenido mi Señor conmigo? Porque metidas de pata y echado por allí. Fallas, equivocaciones, dudas. Pero Él ha tenido paciencia. Juan gozaba de una bendición de que el Señor le había prometido que Él iba a morir de muerte natural.
Y ya posiblemente en la época de Juan, algunos apóstoles habían partido en martirio, pero aún así Juan veía la paciencia del Señor obrando. Lo que le digo al comienzo es porque es el evangelio que hoy se está predicando. Hoy se escuchan hermanos diciendo: hermano, usted no sabe las veces que yo he tenido que perdonar al Señor. Es más, te traigo la enseñanza hoy para que si tú estás pasando lo mismo, hermano, llévate de mí. Perdona a Dios como yo lo perdoné un día. Mire, tú no sabes el día que me cambió la vida, el día que yo dije: Señor, está bien, tú has sido mentiroso conmigo, has sido infiel, me has dejado solo, me has llevado por un barranco, pero Señor, para que tú veas quién soy yo, te perdono. Te perdono. Aunque tú no lo mereces, Señor, pero para que tú veas. ¿Sabe qué es lo triste? Iglesia alimentándose de esos mensajes. Iglesias diciendo: hermano, no me hable del Señor ahorita que estoy bravo con Él. Hermano, si algún hermano está bravo con el Señor, dígamelo para evitarle el pecado de que pase aquí al frente. ¿Sabe lo que dice el Señor? Si vienes a la iglesia y traes una ofrenda molesto con tu hermano, deja la ofrenda y reconcíliate con tu hermano para que no pierdas la ofrenda. Pero hay hermanos que dicen: hermano, yo tengo como 2 años de ministerio, estoy bravo con el Señor. Y lo dicen abiertamente y lo dicen como ejemplo. Y hay hermanos aplaudiendo esos testimonios y diciendo: ay, yo también como que tengo ganas de molestarme con el Señor. Y me pasó un ángel y el ángel me dijo: mira, te digo, si a mí no me vengas a hablar del Señor ahorita, no quiero nada con el Señor, estoy bravo. Soy pastor, estoy en la iglesia, le estoy sirviendo, pero estoy... ¿Usted se imagina Juan diciendo una barbaridad como esa? Pero hoy muchos hermanos que se dicen tener una revelación moderna, nueva, superior, sobrenatural, se jactan de enseñar este tipo de cosas a la iglesia del Señor. Cuando en algún momento yo le digo: hermano, vele mucho, no se deje llevar por aquellos hermanos que hablan de un evangelio que está siendo raro, que habla de pactos, que habla de rituales, que habla de muchos testimonios de salir del cuerpo y aquello, pero al final lo que lo están llevando es alimentarse de fábulas de este tipo que enseñan al cristiano de contender de tú a tú con el Señor. Preste la atención a los versículos, cómo Juan pone al Señor. Y dígame si hay un ser humano que pueda entrar en un tú a tú con el Señor. Prestemos atención porque viene el Apocalipsis, la revelación de todas las cosas del último tiempo, de cosas tremendas y bárbaras. Pero preste atención porque Juan, antes de entrar en eso, Juan nos quiere dejar claro de quién está recibiendo el mensaje. Y comienza diciendo: no me habló una voz sutil y dulce, no fue una voz que me diera paz y tranquilidad, no fue mi hermano Arístide, no es la voz de mi hermano Arístide, no es la voz de mi hermano José. No, la voz que escuché, que me habló de atrás, se escuchaba como la de una trompeta. ¿Sabes qué significaba trompeta? Autoridad, mando. Pero trompeta era la que daba la orden en el ejército. Cuando un general daba una orden, para que esa orden se transmitiera todo de inmediato, se hacía un toque de trompeta que representaba la orden que dio el comandante. Y me dice un comandante, 4 de la mañana, vamos a pararnos. El comandante no va a llegar cama por cama. Pedro,
Pedrito, Pedro. ¿Algunos de ustedes lo han despertado así en la madrugada? Pedro, con cuidadito, ¿verdad? Porque sobre todo son las madres. Y lo hacen para no despertar sobresaltados. Ahora, si es una madre de esa de voz de trompeta, pero bueno, chico, espérate, ¿te vas a parar o no te vas a parar? Le pega el grito y al final no, pero comienzan. Eso, en general no iba a ir soldado por soldado llamándolo por su nombre, ¿verdad que no? Y nosotros reconocemos esa trompeta hoy en día, la trompeta de párate, es la llamada Diana. Cuando un soldado escuchaba esa trompeta, ay, ¿qué será? ¿Será para desayunar? No, él sabía que esa trompeta era levántate y alístate. La Diana, eso se sabía. La voz de Cristo era una voz de autoridad para recibir una orden y obedecerla sin ninguna duda. Hoy se nos está hablando de un Cristo sin autoridad. Hoy las iglesias están enseñando de un Cristo que no da órdenes sino da sugerencias. Hijo, yo te quiero llevar para el cielo, hijo. Hazme caso. Por favor, por favorcito, por lo que tú más quieras, guarda mi palabra. Anda, por favor, te lo ruego, camina en santidad. Haz el intento que sea. Anda, chico, anímate. Hermano, esa es la voz de algunos de nosotros los pastores, que somos muy cuidadosos. La voz de Cristo no es esa. La voz de Cristo es voz de mando. Él dice que el que esté preparado se va con él. He aquí vengo pronto. El que tenga ropas blancas y esté preparado se va conmigo. Y el que no, Señor, pues se queda. Punto. Así que Él nos dice, nos conviene estar preparados. Esa voz, ese mensaje no es un mensaje sugerente. Es un mensaje totalmente claro y de alerta. Algo más que tiene la trompeta es que yo no sé si usted es gringo, portugués, francés, pero la trompeta de la Diana la conoce todo el mundo. Es un idioma universal. Así que cuando alguien dice, malo, para que usted conozca y entienda las cosas del Señor y el mensaje del Señor, aprende hebreo. Bueno, la trompeta no la tocan en hebreo. Aunque aquí en el original la palabra posible era shofar, porque el shofar era en aquel entonces la trompeta de la época, ¿no? Y podemos, no hay problema. Ay, hermano, encontré una Biblia y un comentarista que dijo, no, trompeta no. Ahí lo que dice es shofar. El principio es el mismo. Sea la trompeta de los picapiedras, que es el cuernófono, o sea ahora, ya sabe que en el ejército actual la trompeta es simbólica, son cornetas. En los cuartos lo que hay son cornetas, y en esas cornetas hacen sonar el sonido de una trompeta, pero ya no, son pocos los casos, salvo que sean a veces funerales o cuestiones donde se usan literalmente trompetas. Pero la cuestión no es el medio, es entender. Entonces tengamos mucho cuidado, hermano, cuando usted le habla un mensaje donde un hermano pone a Cristo tan abajo, donde un hermano le dice que usted se puede molestar con el Señor, que usted tiene que perdonar en el Señor, que Dios confía en usted, que usted le debe tener paciencia a Dios. No, hermano, así no es el mensaje. Dios tiene paciencia de nosotros. Dios tiene paciencia porque aunque Él es fiel y nosotros somos infieles, así que Él pacientemente sabe llevarnos. Cuando usted lee una historia particular, ¿cuánto le ha prestado atención a la historia personal de Pedro? Pedro, como, ¿verdad? Uno lo sigue a él como persona, y empieza Pedro en un momento y dice, Señor, yo no te negaré. Pasamos ahí, y a veces hasta en la misma página, más abajito, dice, no, yo no lo conozco. ¿A quién? A ese. Este no es el que me acaba de decir aquí arriba que
que hasta la muerte. ¿Verdad? Cuenta Pedro, el Señor me bajó un lienzo y me mostró y me dijo, yo acepto a los gentiles y entendí que también el reino de los cielos eran para los gentiles. Más adelante encontramos a Pablo diciendo, mira, tengo un problemita con Pedro. Ese que vio la visión del lienzo. Ahora cuando llegan los judíos, le da pena estar con los gentiles. Y en esa hipocresía ha arrastrado también hasta Bernabé. Y me dice, oye Pedro, pero qué cositas contigo, ¿vale? Pero sabes, Dios tuvo paciencia con Pedro. Hasta que leemos la carta de Pedro, y ya al final de la carta de Pedro encontramos un Pedro formado, maduro en el Señor. Algunos dicen, y aquí igual, es parte de la historia que se cuenta por allí. No podemos tampoco nosotros afirmarla al 100%. Algunos dicen que Pedro cuando iba a ser crucificado, porque lo que sí podemos afirmar es que él fue crucificado porque el Señor dijo de qué muerte iba a morir él, que le iban a abrir sus brazos. Y el Señor le profetizó y le dijo, Pedro, no te preocupes, vas a tener la fortaleza para soportar esa prueba final. Yo he orado para que tu fe no te falle. Y algunos incluso dicen que Pedro pidió ser crucificado de cabeza. Esa parte no es bíblica, históricamente no es del todo, no podemos afirmarla del todo, pero como historia católica se enseña por ahí. Lo que sí sabemos es que Pedro, ese Pedro del cual Dios tuvo paciencia, luego fue un mártir de Jesucristo y compartió con Cristo en el sentido de que murió crucificado como un criminal, por causa del Señor. Juan dice, aquí estoy yo padeciendo también por causa de la palabra y del testimonio de Jesucristo. Si alguno de nosotros padezca como cristiano y no por andar haciendo o entrometido en lo ajeno, en lo malo. Si uno padezca como cristiano. Entonces, amados hermanos, veamos cómo Juan se nos presenta, veamos y prestemos atención toda la gloria que Juan va a poner en Cristo. No se escatima en este libro para mostrar la majestad de Cristo. No dice una sola vez el alfa y el omega, lo dice, lo repite, el que es, el que era, el que ha de venir, el que es eterno, el del principio, el todopoderoso. Y el libro nos exalta a la persona de Jesucristo por todos los medios. El Evangelio debería ser eso, la continua exaltación de Cristo y no de los hombres de Dios, que hoy en día, hombres y mujeres, ay hermano, me apareció un ángel para decirme, mira, desde el tiempo de Juan el Bautista no he encontrado un ministro como tú. Esos testimonios a algunos le acarician el oído porque dicen, yo quisiera algún día dar un testimonio como ese. Hermano, no se dejen envolver por la vanidad, eso es vanidad del mundo. Los testimonios cristianos exaltan a Cristo y no al instrumento. No al pastor, pero tampoco al profeta. No al pastor, pero tampoco al apóstol. Exaltan a Cristo. ¿Eh? Y no hacen del desastre que estamos viendo hoy en día, no hacen de los pastores unos nuevos Cristos. No hacen de algunas mujeres unas nuevas Cristos. Hasta ese desastre hoy estamos viendo. Personas, la semana pasada encontramos un hombre, vamos a llegar allá, que él dijo, ¿saben quién soy yo en la Biblia? Algunos no me han visto, me presento, soy el primer jinete de Apocalipsis. Sí, hermano, lo dice. Nosotros sabemos que el primer jinete entendemos nosotros que es el anticristo. Pero él dice, no es el anticristo. Yo soy el que Dios dijo salió venciendo y para vencer. Ahí estaba hablando de mi ministerio. Dios me dio un ministerio vencedor desde el origen de los tiempos. Y hay hermanos que les gusta esas palabras. Hermano, Cristo viene con las nubes. Sí, nuestro Señor viene con las nubes. Pero por si acaso, mientras Él llegue,
bájese usted de esas nubes. Espérelo en la tierra, no se adelante, no caigamos en esos cuentos, ¿eh? Hermana. Amén. Ya, muchas gracias. La visión. Gloria a Dios. Amén. Sigamos aquí. Como acaba de decir el hermano pastor, así hermano. El apóstol Juan, a pesar de que estaban el apóstol Juan, a pesar de que estaba en esa isla, amados hermanos, él tenía paz. Nosotros en medio de las pruebas que pasemos, tenemos paz. El mundo pensará que estamos locos. No, amados hermanos, porque estaremos, como dice, preocupados, angustiados, mas no derribados, no destruidos. Tenemos la esperanza de que Dios nos va a dar respuesta, nos va a dar salida de lo que estamos pasando. Porque hemos confiado en el Dios vivo, el Dios verdadero. Entonces, no estamos como los que andan allá afuera, que andan con la esperanza puesta en muñecos, en ídolos, en el hombre, como pasó ahorita con lo que está pasando allá en el norte. Muchos pusieron la esperanza en el hombre, y mire lo que está pasando. No, mamá, nuestra mirada está puesta siempre en nuestro Señor Jesucristo, en Él, no en el hombre, en Él. Que Él los usa, si es verdad. Si el hombre se deja usar, Él los usa. Amén. Para bendición, o lo usa como va, también como usó al faraón, para que el pueblo deseara salir de allí. Entonces, hermano, el apóstol Juan, tenemos hoy en día también la paz que tenía el apóstol Juan, lo tenemos nosotros. Tenemos las bendiciones. Tenemos a Cristo en medio de nosotros. Tenemos el Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo nos ayuda y nos fortalece. Entonces, como decía el apóstol Juan, él estaba en la isla de Pasmo, ¿cómo no? Y yo estaba en el Espíritu. Él recalca, más hermano, que él estaba en el Espíritu. Él no estaba allí solamente caminando en esa isla ahí, preocupado, lamentándose, quejándose. No, amado hermano. Él estaba agarrado del Señor, él no lo soltaba. Entonces, y a Dios le plació darle la revelación a él. No, porque él diría, bueno, ahora sí no es verdad. Hasta aquí llegué, hasta aquí llegué. No, ahora ¿cuándo le quedaba? A Dios le plació darle la revelación, el último libro de Apocalipsis, la profecía de los últimos tiempos, lo que ha de venir. Qué bello, amados hermanos. ¿Por qué? Porque él ha sido fiel. Juan fue fiel al Señor. Así estemos nosotros, amados hermanos. Que aunque las cosas no salgan como usted o yo queremos que salgan, pero debemos ser fiel al Señor. Y si no ha salido como usted y yo espera, Dios sabe por qué. Él sabe por qué lo está haciendo así. Nosotros muchas cosas no entendemos, pero Dios sabe por qué lo hace de esa manera. Entonces el apóstol Juan estaba allí y oyó detrás de mí esa gran voz, como le dije al principio, como el trompete, como dice el hermano pastor, de autoridad y de poder. Entonces, la trompeta, más hermanos, como el hermano pastor le explicó, en Israel se usaba para reunirlo. Cuando había que haber una reunión, una convocación, era de una manera, de un sonido. Y cuando era para prepararse para la guerra, era de otro. Había varios sonidos de la trompeta, pero este era tan fuerte. Amado hermano, recordemos cuando Moisés le fueron a entregar las tablas, como sonaban las trompetas, ahí salía, mira, amado hermano, salía de todo, truenos, rayos, todo. Y que el pueblo empezó a, mira hermano, ¿quién no va a temblar, amado hermano? ¿Quién no va a correr con todo aquello? Sabemos que es Dios, que porque yo me lancé de rodillas, Señor, no me consuma, que tenga misericordia de mí, porque es fuerte, amado hermano. Entonces, ¿qué bendición recibió
el apóstol Juan allí en esa isla. Y dice así, el 11, amado hermano, que esa voz le decía a él, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. La primera letra del alfabeto griego y la última, alfa y omega. El primero y el último, el eterno, amado hermano. El principio, después de él no hay otro. Él es el único, amado hermano. Qué hermoso, amado. Ay, qué bello, amado hermano. Que estamos en el único y verdadero Dios, amado hermano. Eso es grande, es hermoso, amado hermano. ¿Cómo se sentiría el apóstol Juan, amado hermano? Oye, fortalecido en Cristo Jesús, que él estaba recibiendo aquella voz tan bella, tan hermosa, aunque era fuerte, amado hermano, pero era del Rey de Reyes y Señor de Señores. El primero y el último, y le ordenan, mire lo que estaba haciendo mi Dios, escribe en un libro lo que ves. Vamos a ver qué sería lo que estaba viendo el apóstol Juan. Y envíalo, lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Filadelfia, la Odisea. Envíalos allí. Como dice el hermano pastor, eran iglesias que estaban constituidas. En aquel entonces habrían pocos judíos, pero más que todos gentiles. Hoy en día la iglesia está más constituida a nivel mundial de gentiles. Y esa misma iglesia que estuvieron allá, que el Señor les habló, continúa a través de la historia, ha venido continuando, que el Señor nos viene hablando. ¿Para qué nos habla el Señor? Para que nos apercibamos. Más adelante, a medida que vamos estudiando, vamos viendo lo que el Señor le decía a cada una de las iglesias. A una le reclamaban, a una le demandaban, trabajaban mucho, es verdad, pero habían dejado el primer amor. Ya no eran como el apóstol Juan, como acaba de ver Jacqueline, creo que fue, la comunión íntima de Jehová es con lo que le gusta. Y a ellos hará conocer su paz. Tendrían mucho conocimiento, trabajarían mucho, pero ya no se acercaban a darle gracias a Dios. Gracias por este nuevo día, Señor. Vamos a trabajar, hermano. Tendrían mucho discernimiento, podían discernir bien quiénes eran maestros verdaderos y quiénes eran maestros falsos. Pero ya no tenían como aquella pasión al Señor, ya no se acercaban a Él, ya todo lo hacían por hacerlo, hermano. Y tal vez que muchos de ellos, como dice el hermano pastor, buscaban la gloria para ellos. Trabajaban para que los vieran, cómo yo trabajo, mire, cómo yo muevo masa, cómo yo, el yo. Ya no veían al Señor, ya no. Y el Señor los estaba observando, así como lo observaba a ellos, nos observa también a cada uno de nosotros. ¿Qué nos motiva, amadas hermanas? ¿Qué es lo que nos mueve? Si de verdad agradarle a Dios, o para que me vea el hombre, o para que me vea el pastor Shamahai. ¡Oh, Shamahai! O para que me vea Shamahai. O para que me vea el pastor, o para que me vean los hermanos, cómo yo me esfuerzo para que, Señor, para mover a los hermanos, los estimulo. No, amados hermanos, no debemos hacer aquello. Esa era una iglesia que trabajaba mucho, tenía discernimiento, se cuidaban, pero habían dejado un poco la intimidad con el Señor. Cuando aquellos dijeron, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre se había apartado de mí, Señor, de maldad no lo conozco. No tenían vida íntima con el Señor. Otros, y serían de otro extremo, eran tolerantes.
Puro amor, amor. Hay iglesias así, puro amor, amor. Están viendo que el hermano se está arrancando, que anda desordenadamente, que anda cometiendo, bueno, pues, de todo menos agradándole a Dios, y no se paga a decir, hermanito, trate de vivir para el Señor. Aparte, que hay unas cosas que no me agrada. No, toleraba, no. Con tal y viera la iglesia que estuviera llena, que tuviera, oye, balance, hermano, estamos haciendo mal. Porque no nos estamos ayudando, estamos dejando que se arranquen los hermanos. Otros, indiferentes. Tranquilo, hermano, no. Pero había unos hermanos, una iglesia, aunque eran pequeñitas, y estaban siendo sufridas como la iglesia de Esmirna. Era perseguida, amados hermanos. Y ahí mataron a Antipas. Y con todo aquello, esa iglesia no se rindió, siguió adelante, le fue fiel al Señor. Y el consuelo que le dan es que viene más persecución, más tribulación, y por 10 días. Pues, así que agárrense duro, agarrémonos duro, le decimos porque también a nosotros. Otra, eran pobres, la Filadelfia eran pobres, pero el Señor le dice, pero eres rico. ¿Por qué? Porque yo sí, verdad que trataban de agradarle a Dios. Eran ricos, tenían una puerta abierta a Dios, bueno, pues estaba ahí con ellos, con todo estaba, ¿no? Pero estaba agradado por lo que ellos estaban haciendo. Entonces, amados hermanos, y había otra que esa se preocupaba era por yates, carros, como un hermano pastor, la Odisea. Que si no andaban, los miembros no prosperaban, no les veían un carro nuevo, no veían que cambiaban de casa, no veían ropa buena, nueva, de marca. No, eso anda mal. Eso no crece, porque tiene la mirada en lo terrenal, en la vanidad de amados hermanos. Entonces, el Señor nos dice que no. Estaban tibios, estaban a punto del Señor vomitarlos más bien, como que estaban haciendo. Y ellos creían que nada más tenían más. El Señor los manda que se echen un colirio y los ojos para que vean su desnudez, como andaban delante de Él. Esa es la iglesia. Había unas que estaban haciendo, pero en cada iglesia habían siervos del Señor. A pesar de esas condiciones que andaban, habían unos que le estaban agradando a Dios, que sí se esforzaban por agradarle a Él. Entonces no debemos, aunque anden en esas condiciones, que no todas, porque todas las iglesias son imperfectas, ¿no? Todas. En todas hay un poquito de esa aquí abajo. Eso no fue solamente para allá, en la casa, ni para la local y para la universal también. Entonces, amados hermanos, debemos de pedir al Señor que nos ayude. Como dice aquí el apóstol Juan, oír y aplicar, hacer. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a ser humildes, que nos ayude a corregir. Revisémonos, Isha Mahai. Revisémonos, Isha Mahai. ¿Cómo estamos caminando? Si estamos en la fe, amados hermanos, revisémonos si verdaderamente estamos caminando como Cristo quiere. Eso no le toca al pastor, a mí. Le toca a cada uno de nosotros. Voltearnos los ojitos y mirarnos cómo estamos. Y entonces el Señor nos va a ayudar a vencer. Amén. 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 Aquí, hermano, ya lo dijo mi hermana, pero aprovecho que tenemos el tiempo para recalcarlo. El día del Señor. Estaba en el Espíritu el día del Señor. ¿Qué significará eso? ¿Cómo debemos tomar eso? ¿Qué día es ese día? Un domingo. Un domingo. Pero algunos todavía guardaban el sábado, ya guardaban el domingo. Porque acuérdense que el judío no le dice al sábado el día del Señor. El judío le decía al sábado el día de reposo. Pero ahora aquí él dice, estaba un día particular, estaba en el Espíritu
el día del Señor. Y cuando vemos la historia de la iglesia, habían cosas especiales que la iglesia primitiva hacía los domingos, el primer día de la semana. El primer día de la semana recogía ofrenda para los santos. El primer día de la semana hacía en particular la ofrenda de los santos. Se recogía la ofrenda para los santos. Y incluso desde el Antiguo Testamento habían cosas que se hacían al octavo día. Habían el día del Pentecostés era un día domingo. ¿Por qué podemos afirmar que Pentecostés era una fiesta que se celebraba un día domingo? El octavo día. Si hoy es sábado y pasan 7 días, ¿qué día va a ser? No, hoy es sábado y pasan 7 días. Es sábado. Sábado. Así que si hay una fiesta que se celebra un sábado y pasan 14 días, ¿qué día va a ser? Sábado. 21 días, Sábado. 28, Sábado. 35, Sábado. 42, Sábado. 49, Sábado. 50. Pentecostés significa 50 días. La Pascua se celebraba un sábado, la Pascua era un día de sábado, y Pentecostés se celebraba 50 días exactos después de la Pascua. Así que sí, Pascua era sábado, Pentecostés 50 días después era domingo. Y ahí entendemos, nosotros no exaltamos el domingo. Hermano, usted no va a ser salvo por venir a la iglesia los domingos. Ay, hermano, qué bendición tienen las iglesias que guardan el domingo. No estamos diciendo eso, pero sí estamos diciendo que el domingo es señalado, a diferencia del sábado, el día del pacto cristiano. Aquí se le está escribiendo a la iglesia del Señor y el mensaje se comenzó a dar un día domingo. Y no solo fue el hecho que se comenzó a dar, sino que Dios instruyó a Juan para que escribiera qué día comenzó esa revelación. Estaba en el Espíritu, un día del Señor, pues el día del Señor ya se entendía en la iglesia que el día del Señor era el día domingo, a diferencia de lo que el judío guardaba, que era el día sábado. Pero todavía vemos a cristianos de vez en cuando que descubren que su Biblia tiene 39 libros del lado izquierdo, porque parece que nunca supieron que su Biblia tenía los libros de aquel lado, y un día se meten con alguien, ay, mira, aquí dice día de reposo y lo guardarás. Estamos llamados a guardar los sábados, hermanos, qué tremendo, como nos han llevado mal, y estamos guardando el domingo. Acuérdese, todo lo que está antes de Mateo no podemos verlo totalmente de la misma forma. A este se conoce como el viejo pacto, he dado literalmente para el pueblo de Israel, y para nosotros he dado espiritualmente a través de principios que se deben interpretar. ¿Usted quiere ver esa división en lo que está diciendo Juan? En la clase de hoy. Final del verso 9. ¿Cómo termina el verso 9? ¿Qué mano me ayuda allí? Ajá, ¿y qué más? Él dice, estaba en la isla de Patmos por varias causas, entre ellas por la palabra de Dios y por... ¿Qué son esas dos cosas? La palabra de Dios, en el tiempo de Juan, en el que Juan está viviendo, la palabra de Dios era la Sagrada Escritura. Pero ¿cuál era la Sagrada Escritura en el tiempo de Juan? El libro de los profetas, ¿no? El Evangelio.
todavía no se habían escrito, la iglesia no tenían los escritos del Nuevo. De hecho, Juan todavía está escribiendo el último. La ley y los profetas. ¿Cómo le llamamos nosotros a la ley y los profetas? El Antiguo Pacto. El Antiguo Testamento. Juan dice, yo predico la palabra del Señor, porque para yo mostrar que Cristo es el Señor, yo tengo que decir, allá estaba escrito, aquí se cumplió. Usted, cada vez que usted escucha los mensajes de Pablo, ¿cómo dice Pablo? Así como estaba escrito. ¿Ve? Esa es la base. Así que para predicar a Jesucristo se tiene que usar la base del Antiguo Testamento. A esa base, Juan dice, yo predico la palabra del Señor. Pero también doy el testimonio de Cristo. ¿Sabe cuál era el testimonio de Cristo en ese entonces? Hoy usted y yo lo conocemos como el Nuevo Testamento. ¿No? Él está dando testimonio de Jesucristo. ¿Qué está haciendo Pablo cuando escribe la carta a las iglesias? ¿De qué está hablando Pablo? Del Evangelio de Jesucristo. ¿Verdad? Él cuando cita la palabra, y cada vez que usted lea en el Nuevo Testamento, escrito está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Cada vez que usted lea en el Nuevo Testamento que dice las Sagradas Escrituras, que te han formado conforme a las Sagradas Escrituras, literalmente está hablando del Antiguo Testamento, porque en ese entonces las Sagradas Escrituras eran el Antiguo Testamento. Ahora, hoy nosotros entendemos que la otra parte, el otro pacto, un nuevo pacto, nosotros lo tenemos ahora como el Nuevo Testamento. Y sabemos que las palabras que ellos dijeron, también para nosotros es la palabra de Dios. Pero en el tiempo de Juan lo presenta de esa manera. Yo soy predicador de la palabra del Señor. Él citaba el Antiguo Testamento, él mostraba el Antiguo Testamento. Él tenía que mostrar que Cristo había cumplido conforme la Sagrada Escritura. Pero no solo hablo de esa palabra del Antiguo Testamento, doy testimonio de Jesucristo como Señor. Ese testimonio que ellos dieron, que en ese tiempo todavía no estaba recopilado como escritura, no lo tenían ellos como escritura sagrada, ese testimonio nosotros lo tenemos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Dice, creo que era Pedro hablando de las cartas de Pablo, dice Pedro, así como las cartas de Pablo, las cuales son un poco difíciles de leer, y algunos tuercen, como también torcían las antiguas escrituras. Allí entendemos que Pedro está haciendo referencia a las cartas de Pablo, y le está diciendo, algunos tuercen las cartas de Pablo como torcían los otros escritos. ¿Sabe qué le está dando, qué nivel le está dando Pedro a la carta de Pablo? Está diciendo, son otras sagradas escrituras. ¿En qué sentido? Sí, son las escrituras del Nuevo Testamento. Para nosotros forman parte de una sola Biblia. Alguien de ustedes, bueno, sí, a veces alguien va a comprar y dice, dame el Nuevo Testamento. ¿Sí? A veces por ahí todavía hay el Nuevo Testamento aparte, ¿no? Pero casi siempre nosotros compramos la Biblia y nos viene en la Biblia todos juntos, pero con una división, y esa división es clara. Se llama Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Juan, en la forma en que lo está refiriendo, Juan está mencionando esas dos partes de la Biblia. El Antiguo Testamento como escritura y el Nuevo Testamento dice por allí, decía un conocido, ¿cómo se le llama? Periodista venezolano, muy conocido, y una frase que se hizo muy conocida, dijo, estaban en pleno desarrollo. ¿Usted ha escuchado esa frase?
contando los acontecimientos en pleno desarrollo. Bueno, ¿por qué Juan no dice la Sagrada Escritura? Porque la parte del Nuevo Testamento estaba aún en pleno desarrollo, tanto que el mismo libro que él está escribiendo va a formar parte. Todavía no forma parte porque él ni siquiera lo ha escrito, pero va a formar parte de esas otras escrituras que él las está llamando el testimonio de Jesucristo. Nosotros lo llamamos el testamento, el Nuevo Testamento. Aquí le dice el testimonio de Jesucristo. Hermano, la carta a las iglesias, que vamos a pasar casi 2 meses, con el favor de Dios, escuchando los mensajes a las iglesias. Hay una forma en que se dan esos mensajes, y bien, adelante mi hermana maestra, en la estructura con que Dios le habla a cada iglesia, se usa una palabra que para nosotros no es muy común, que es la palabra elogio. Algunos la han escuchado, pero poco la usamos, ¿verdad? Elogio. ¿Cuántos han recibido un elogio? Una felicitación. Felicitación. ¿Qué más es un elogio? Reconocimiento. Reconocimiento. En el caso de las mujeres, mayormente al elogio se le llama piropo. Piropo. Y el piropo tiene más de contexto de galanteo, de buscar simpatía, pero el elogio es un reconocimiento, una honra en reconocer algo bueno, algo bueno. Y siempre hemos enseñado, y hoy mismo hemos hecho hincapié, de que en el Evangelio la gloria es para Cristo. Pero hermano, no se deja por fuera, no se puede dejar por fuera, que también la Biblia dice, no le debáis nada a nadie. Dale ¿qué? Honra a quien honra merece. Y ahí no está hablando de estar glorificando gente y estar exaltando gente y estar ensalzando gente, pero sí está hablando de saber reconocer. Y el Señor nos pone ejemplo en la carta. Casi todas las cartas tienen en su comienzo un reconocimiento. El Señor comienza casi todas las cartas dando unas palabras de reconocimiento. A eso se le llama, en algunos casos, cuando usted va a estudiar, dice un elogio. El Señor le dio a la iglesia tal este elogio, ¿no? Y de las 7, si no me equivoco, 6 recibieron elogio. 6 recibieron elogio, algún reconocimiento. 2 recibieron solo elogio. ¿Qué significa? Porque el Señor daba un elogio, daba también una reprensión. Primero daba un saludo. El saludo va a partir de cómo Él se mostró en el capítulo 1, que lo vamos a estar estudiando. Después del saludo venía normalmente un elogio. Después del elogio creo que venía una reprensión. Y no sé si al final terminaba con una promesa, ¿no? Esa es más o menos la estructura. Pero hubieron 2 iglesias que solo recibieron elogio, no recibieron reprensión. Y hubo una que no recibió elogio. Hubo una que todo lo que recibió fue reprensión. De comienzo, no. A todas le dijo el Señor, yo sé que usted de repente ha escuchado por ahí hablar acerca de Lea. ¿Usted ha escuchado acerca de Lea, la esposa, la otra esposa de Jacob? ¿Sabe qué dice Raquel? Raquel era bella, hermano. Era hermosa. Tenía una linda cabellera. Raquel era una mujer, bueno, y mucho elogio para Raquel, la Biblia se los da. Y Jacob embobado por Raquel. ¿Y qué me puede decir de Lea?
Los ojitos, los ojitos. No, la Biblia le da un elogio a Lea. Los ojitos tristes. La vio y dijo, tiene bonitos ojos. Lea es la mujer de los bonitos ojos. La Biblia no miente. Dijo, Lea, la de los ojos bonitos. Significa que si usted veía algo más que no fueran los ojos, no era bonito. Pero el elogio era, por lo menos tenía los ojos bonitos. ¿Verdad? Oye, por lo menos los ojos, Jacob, mírala a los ojos, por lo menos, ¿verdad? Vas a ver que sus ojos son bonitos. Pero en el caso de esta iglesia, la Odisea, Dios no le dijo ni siquiera qué lindos ojos tiene. Hubieron dos iglesias a las que Dios no le dio reprensión, sino les dio solo elogio. ¿Cuánto les gustaría hacer esa iglesia? ¿Cuánto les gustaría hacer esa iglesia? Ahora usted va a ver que usted no quisiera hacer eso. Suena bonito, pero cuando estudie usted va a decir, ay, gracias Señor. Le elogiaste bonito, Señor, pero gracias Señor que yo no fui parte de esa iglesia. Normalmente diríamos, ¿verdad? Si Dios le está dando ese elogio, pero después vamos a ver que no necesariamente vamos a querer ser parte de esa iglesia, hay un porqué. Pero incluso voy a irme al caso extremo, la Odisea. ¿Qué diría usted de una iglesia donde el Señor no le dice ni qué bonitos ojos tiene, sino le dice, es más, hay una frase que se malinterpreta, es a esta iglesia que el Señor le dice, iglesia, ¿sabes dónde me tienes a mí? Allá afuera en la puerta tocando. Tú como no eres ni frío ni caliente, si tú no eres tibia, te tengo para vomitarte, no te paso. Yo estoy a la puerta llamando, ¡hey! Si alguno de ustedes oye mi voz y me abre, yo entraré. ¿Ha prestado atención a eso? ¿Yo entraré a dónde? A él, a la casa, a él, al corazón. ¿Yo entraré a dónde? A Él. Entonces, ¿a dónde tenían ellos a Jesucristo? Afuera, estaba afuera. Estaban en ellos. Afuera. Ellos prácticamente no tenían a Cristo. Y le dice, y las palabras de elogio, eres un pobre desnudo desventurado. Me parece la canción de Shakira, ¿verdad? Ciego, sordo, mudo, desventurado. Compra ropa para que te vistas, anda mostrando tu vergüenza. ¿Qué diría usted de esa iglesia? ¿Qué diría usted de esa iglesia? ¿Ah? Tenían a Cristo. Pero es una de las 7 iglesias. Y aún en ese contexto Dios los llama y dice, si alguno de ustedes, aún en esa iglesia que pareciera que no tiene nada, pero si alguno de ustedes se arrepiente, tengo para ustedes buenas noticias. O sea, con todo, ni siquiera a esa iglesia a quien Dios no le da un elogio, Dios la desecha totalmente. A veces somos ligeros para desechar. Hermano, esa iglesia, no hermano, esas no son iglesias, esas son casas del diablo. Diablo, y todo el que está ahí es diablo. Cuidado, con todo y todo, en esa iglesia, Dios al final le da una palabra de reprensión y dice, ¿y sabes por qué no te dije ni qué bonitos ojos tienes y por qué te estoy dando palo? Porque te amo. Y al que amo, reprendo. Con todo y eso, entonces vemos, amados, lo que decía Juan, la paciencia de Jesucristo. A la iglesia que no le dio nada que corregir. Señor, ¿qué tengo que corregir? No tengo para ti palabras de corrección.
Ay, Señor, seguro no tengo que corregir nada. No tiene nada que corregir. Tranquila. Ay, Señor, qué bendición me viene. Ok, prepárate. Porque vas a sufrir. Ay, Señor, ¿y qué tengo que hacer para no sufrir? No. Es que no es alternativo. Te estoy anunciando. No hay algo que yo te quiera corregir, pero me place que tú padezcas. Así que prepárate a padecer. Y vas a padecer por causa de mi nombre. Soporta. Insiste. Persevera. Porque lo que te va a pasar no es por mi juicio, no es porque te estoy dejando sola, es porque es necesario. Así que cuando usted escuche a los hermanos que dicen, ay hermano, si usted está sufriendo algo es porque algo Dios está corrigiendo, es porque por algo Dios lo está castigando, es porque no necesariamente. Dios es Dios para establecer quién padece por causa de su nombre, por el puro deseo de su voluntad. A Lázaro, ¿qué le corrigió el Señor a Lázaro? Lázaro el mendigo. ¿Qué corrección le dio el Señor a Lázaro? Porque él estaba como un mendigo sufriendo, padeciendo y con el cuerpo llagoso. ¿Qué tuvo que hacer Lázaro para dejar de ser llagoso? ¿Qué tuvo que hacer Lázaro? Soportar a los perros. Morir. Lázaro dejó de ser llagoso el día que se murió. Y el Señor nos está diciendo en la historia de Lázaro, y yo ahí lo tenía pobre y mendigo para que muriera así y me glorificara así. Esteban, ¿quién hermano leyó el rescate de Esteban? Se abrieron los cielos, bajó un ejército, ángeles con espada de fuego en la mano, ametralladoras modernas, los drones de ahora sobrenaturales, y vinieron y rescataron a Esteban. Se abrió los cielos y Esteban vio al Señor y el Señor le dice, hey Esteban, ven. Me place tu muerte. Ven. Nosotros decimos que es dolorosa la muerte de los hijos de Dios, pero en un momento que dice para el Señor, la muerte de sus santos es estimada. Hay personas que Dios las tiene para que mueran de forma sufriente para glorificarlo a Él. Oye hermano, qué raro. ¿Usted no leyó la historia de Cristo? Y si Cristo murió de esa forma, ¿qué nos hace pensar que somos nosotros menos dignos? Ay, porque es que a mi Dios no me puede hacer esa. Es que a mi Dios no. Yo lo acepté a Él para que pero no para eso. Hermano, usted puede tener una expectativa suya cuando usted recibió al Señor. Usted le pudieron haber ofrecido castillos y flores y bombos y bendiciones y reinos y casas y villas y castillos. Pero ese que se le ofreció no fue el Señor. Ahora, el Señor sí ofreció villas y castillos, recompensa y vida eterna en el reino de los cielos. Y ahí sí, hermano, tenga la certeza absoluta que no habrá uno solo que haya hecho algo para el Señor y al Señor se le va a pasar dar la recompensa. Están así que dijo, hasta el que haya dado un vasito de agua, le tengo esa recompensa guardada. No se me escapa nada, pero eso es cuando Él venga a recompensar. No es en la vida de todo el creyente aquí abajo. Entonces vemos el mensaje de las 7 iglesias
es un mensaje universal, en el punto que vemos a Dios tratando con su iglesia de manera que nosotros no imagináramos. Vemos a Dios no solamente diciendo a la iglesia santa es la mía y la que está peleando la batalla y todavía no es santa, esa no es mía nada. Eso lo dicen muchos pastores y en algún momento nosotros podemos velar y decir algo como eso, pero el Señor dice, aún en medio de esa iglesia, aún en medio yo estoy tratando y aún de allí yo saco. Linaje de Jesucristo. Hermano, ¿cuánto creen que Cristo nació así, que el Señor dijo, ya me llegó el tiempo de nacer? Y Dios buscó a la Virgen que estaba más virgen por allí y mandó a nacer a Cristo así como quien improvisa un poco la cosa. ¿Cuántos creen que Dios tuvo el control del linaje de Cristo? Que Dios guardó ese linaje porque aparece el linaje paterno y materno. Aparece registrado, ¿verdad? Entonces Dios preparó el linaje que representara a Cristo. ¿Y usted sabe quién estaba en ese linaje? En esa línea genealógica. Lo leímos hace poco en Santiago. Creo que también lo menciona Hebreo. Pero Santiago. En esa línea había una ramera. Una ramera. Y el Señor fue a buscarla. Y esa mujer que ve a los espías y los ayuda, no solamente recibió misericordia y su familia se salvó, sino que pasó a ser pueblo de Israel y entró en el linaje que cualquier judío envidiaría, anhelaría estar. ¿Y era qué? Una pagana, una mundana, una prostituta. Pero no hay persona que Dios no pueda redimir tan profundamente que a pesar de su más tórdido pasado, Dios puede hacer con ellos algo excelente. No hay iglesia tan mala en la que Dios no pueda, si bien no en la iglesia, ser glorificado, porque él dice, en esa iglesia yo no estoy siendo glorificado, pero Dios no pueda tratar Él con una persona dentro de esa iglesia. Así que no se sorprenda que tal vez usted va a escuchar. Yo me sorprendía, le decía al hermano, estos días encontré el estado de una conocida que es católica, hermano, y me dejó maravillado. Decía esta mujer, uno de esos pensamientos, decía, el verdadero católico no tiene buena suerte. Decía el estado de esta mujer, posiblemente lo hayan copiado de algún cristiano, pero que lo ponga una católica, ya a mí me decía, el verdadero católico depende de la bendición de Dios. Que un católico que está tan expuesto a las supersticiones rechace el tener buena suerte y declare que su vida está puesta en las manos de la voluntad de Dios. Dicta mucho de muchos evangélicos que dicen que las bendiciones del universo caigan sobre ti en este día. Atrae lo bueno, mentalidad positiva, hermano. Mentalidad positiva, hermano, para que nos vaya bonito en este día. Estamos escuchando evangélicos de esa manera. Entonces, veamos que Dios no se limita. Las 7 iglesias están cristianos verdaderos, fieles, mártires, sufrientes, fuera de orden, fríos, tibios. Y Dios a todos ellos les llama exhortación. Porque hasta que Él no venga, hasta el más perdido tiene oportunidad de arrepentirse. ¿De qué manera lo presenta la Biblia? El que tiene oídos para oír, oye. Así que a la verdad todos van a escuchar mensajes, pero no todos van a tener oídos para oír.
No todos van a tener la claridad de entender, no todos van a tener la disposición de aceptar. Así que todos vamos a ir bienaventurados los que escuchan, ¿recuerdan? Bienaventurados los que escuchan la profecía de este libro, pero ahora dice, esa bienaventuranza es para los que de verdad tienen oído para oír. Dios nos ayude y tengamos oído para oír y tengamos curiosidad y sepamos ir caminando, avanzando en la medida que Apocalipsis se va mostrando y lo va mostrando a Cristo en la manera que Apocalipsis nos muestra. Cristo es mostrado en Apocalipsis en su forma más gloriosa y majestuosa. Gloriosa. Así que no escatimemos en ver a Cristo. Es el mismo Cristo que vino montado en un pollino, que vino hijo de un carpintero, es el mismo que vino como cordero, pero que ahora en Apocalipsis se nos muestra con todo el esplendor de su gloria. Y nos conviene verlo así, porque en ese Cristo glorioso es que usted y yo creemos y confiamos. En ese Cristo glorioso, el que todo lo puede, el que sabe el pasado, presente y futuro, el que tiene el control de los detalles de las cosas que van a acontecer. Ay, hermano, ¿y cómo sabe Dios que esas cosas van a pasar en ese tiempo? ¿Usted no se lo ha pensado? Ay, hermano, aquí ya porque Luis está diciendo que estas cosas van a pasar, pero ¿cómo sabe Dios que de verdad eso va a pasar? Porque Él tiene control. Y aunque el hombre tiene el libre albedrío, Él se glorifica en el libre albedrío. Y la voluntad del hombre al final termina alineándose con lo que Él ha establecido. Lo que Él estableció. Dijo Poncio Pilato, mira, pero tú no sabes que yo tengo el poder para soltarte. Tú deberías darme algún elogio por allí. Vamos a esa palabrita para presentarnos. Tú deberías darme algún elogio, tú deberías darme algún reconocimiento. Si tú no sabes, yo tengo la potestad, si quiero en este momento, de dejarte ir, de soltarte. Y dijo el Señor, ¿y tú crees que si no estuvieran los planes de mi Padre, que tú tuvieras esa autoridad, tú la tendrías? Así que yo, antes que confiar en tu autoridad, yo confío en la voluntad de mi Padre. Pilato se llenó la boca diciendo, si yo quiero te suelto. Y ¿sabes? Pilato trató de soltar a Cristo. ¿Sí? Usted lo escucha diciendo, si yo quiero te suelto. Cristo dijo, no lo creo. No creo. Trata, inténtalo. Pilato mandó al pueblo a elegir entre Cristo y Barrabás, un asesino confeso, un delincuente común, alguien que era despreciable normalmente ante un antisocial cualquiera. La elección para Pilato no tenía duda. No tenía duda. Voy a poner a la gente a elegir. ¿Qué quiere comer usted hoy? ¿Parrilla o lenteja? ¿Qué cree usted que va a elegir la mayoría? ¿Ah? Sorpresa. El pueblo gritó a una lenteja de la caja. Y Pilato quedó. Pilato quedó. ¿Ah? ¿Ah? ¿En serio? Suéltanos a Barrabás. Y a este, crucifícalo. Esa era la voluntad de Dios. Dios no tuvo que poner la boca en las palabras de la gente. Ya el corazón de esa gente eligió por modo propio. Pero eligió lo que Dios había establecido, que ellos tenían que elegir. Lo que ya Dios había dicho. Le dice el Señor a Judas. Judas, está llegando mi tiempo. Judas, mira, yo creo que hay una idea rondando en tu corazón. No le dijo cuál, ¿verdad? Y ya está llegando mi tiempo. Judas, mira, te voy a agradecer. Lo que vas a hacer, hazlo de una vez. Hermano, usted está a punto de traicionar a un amigo. Un amigo que usted sabe que tiene unción de Dios y usted está a punto de traicionarlo con alguien cercano, o de hacerle un daño, o de hacerle una trampa.
Y ese amigo se voltea y le dice, ¡hey! Yo sé lo que tú estás planeando. Anda, aprovecha, sal y hazlo. Usted lo hace. Usted lo hace, usted está dudando. Oye, ¿será que lo hago y no lo hago? Y este amigo lo toma y lo encara y le dice, lo que vas a hacer, sal y hazlo de una vez. Oye, uno se siente casi que descubierto, ¿verdad? Y yo creo que Judas debió sentirse, pero de todas maneras, él terminó haciendo lo que estaba escrito que iba a hacer. Y no lo hizo porque Dios lo forzó. Dios no lo forzó a hacerlo. Él eligió hacerlo. Así que todo lo que Dios está escribiendo, Dios no va a forzar al hombre. Todas las cosas se van a dar naturalmente. El hombre va a querer hacer esas cosas y al final va a resultar lo que Dios dijo que va a pasar. El hombre va a decir, eso no fue Dios nada. Fui yo el que elegí. Era mi deseo, eran mis planes. Y ahí es donde Dios se glorifica más grandemente. Dice, ajá, pero es que tú ejecutaste tus planes. Pero tus planes cumplían lo que yo decía que tú ibas a hacer. Veamos la grandeza de nuestro Señor. Él no tiene que rogar, Él no tiene que forzar, Él no tiene, pero ya Él conoce cómo van a pasar hasta los últimos de los acontecimientos, y de eso depende Apocalipsis. No es que Dios está imponiendo, no, el juicio va a caer sobre decisiones que los hombres voluntariamente van a tomar. Los hombres van a tomar esas decisiones. Los hombres están tomando decisiones que están llevando el mundo al caos final. Y aunque el hombre está viendo cómo esto se está encaminando a un caos final, aún así, en su libre albedrío lo siguen haciendo. Pero ojo, ese caos no sorprende a Dios. Eso no sorprende a Dios. Ya Dios conocía perfectamente. Y Él lo ha anunciado. Él le dice a la iglesia de Esmirna, vas a sufrir, vas a padecer. No porque tengas algo que corregir, no porque estás haciendo algo indebido, es mi voluntad. Si Dios quiera, ninguno de nosotros le toque, pero si le toca, es glorioso. Es glorioso porque Dios le dice a esta iglesia que va a padecer eso, porque Él la escogió como un perfume fragante y especial para la gloria de su nombre. En tu sufrimiento, lo que va a quedar al final es gloria para mi nombre. No hay nada que corregir, no es nada que te esté demandando. Voy a tomar tu vida como una ofrenda de olor fragante. Va a ser testimonio para otros. Otros van a ver, van a escuchar y me van a glorificar. Ah, ok, Señor, qué bonito. Otros se van a salvar, pero a mí tú me vas a poner a sufrir. Otros se van a convertir y van a ir al cielo, pero a mí tú me vas a dejar morir de una enfermedad. Cuando venimos al Señor no decimos, Señor, mi vida es tuya. Haz con ella lo que tú quieras. Sí. Sépalo, que eso que cantamos y decimos, hay momentos en que Dios lo toma en serio y soberanamente elige. Mártires, elige personas que sufran para gloria de su nombre, así como elige en algún momento personas que les vaya bien y en medio de vidas exitosas en algún sentido, también Él se glorifica. Pero no somos quienes para elegir, ay Señor, ponme en la lista de los exitosos. No, Él va a elegir soberanamente conforme a su voluntad. Amén. Hermana. Amén. Voy a leer aquí, hermano, voy a tener dos lecturas. Amén. Voy a leer aquí en Hechos 4, no 5, Hechos 5. Pedro y Juan son perseguidos. Voy a saltar unos textos. ¿Por qué eran perseguidos Pedro y Juan? Vamos a ver. Entonces, leo la palabra del Señor. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celo
y echaron mano a los apóstoles, a Pedro y a Juan, y los pusieron en la cárcel pública. Mas el ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, dijo: id, puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Ahora salto al 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo en un madero. Esto fue la fotografía. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Aquí vemos, amados hermanos, cómo ellos no se acobardaron. Estuvieron presos. Algunos fueron con latigados. Entre ellos fue Pedro y Juan. Se gozaban más bien de aquello, porque estaban sufriendo por la causa de Cristo. Entonces, amados hermanos, como acaba de decir el hermano pastor, dos iglesias recibieron el oro: Esmirna y Filadelfia. Como les dije al principio, Esmirna, en el medio de ellos mataron a Antipas, y por eso no se acordaban, siguieron adelante. Ellos sabían dónde estaba Antipas, había ido con el Señor. Aquí una vez, aquí hay hermanos que están en ese tiempo, para que veamos si Dios nos guarda o no nos guarda. Estamos en pleno culto, y desde allá afuera llegó alguien y empezó a disparar adentro. Y al que le dispararon, apenas lo rozaron. A los demás no nos pasó nada. Yo estaba detrás del que estaba disparando. ¿Quién hizo esto? ¿Quién nos guardó? El Señor, amado hermano. El mismo Dios que actúa en aquel entonces, actúa hoy en día. Solamente espera que nosotros no solamente creamos en Él, sino que confiemos en Él. El apóstol Juan y todos los de aquel entonces confiaban en el Señor, los que verdaderamente habían creído en Cristo. No solamente decirlo con palabras, es vivirlo, es creerle, amado hermano. Y la iglesia de la Filadelfia era superadas, escarnecidas. ¿Por qué? Porque eran pobres, amados hermanos. Materialmente eran pobres. Como acaba de decir el hermano pastor con Lázaro. No tenían nada materialmente, pero tenían todo. Y tenían la cruz. Eran ricas para sí. Entonces, amados hermanos, es un poco difícil. Otros tenían a Jezabel sentada allá, la falsa profetisa. A otros los que tenían la doctrina de Balaam. Amados hermanos, y eran indiferentes a eso. Ellos saben, no, amados hermanos, debemos estar firmes en el Señor. Y debemos de velar a mantener discernimiento lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Lo que no es de Dios, rechazarlo, no prestar el oído, amados hermanos. Pedir al Espíritu Santo que nos ayude. La Odisea creía que estaban agradando a Dios y lo tenían afuera. Cristo estaba allá afuera, tocándoles a ver si los van a entrar. Y lo que estaban gozando eran ellos en la carne, ricos cada día más. Y como los judíos, ¿qué hacen los judíos? Y hacían más en aquel entonces y ahora, imagínate, mire cómo están. El que era pobre, ese era vaga de Dios porque era pobre. Ese que tiene pecado oculto, algo tiene por ahí. Entonces a nosotros no nos corresponde estar juzgando a nadie, hermanos. Nos corresponde acercarnos cada día más a Cristo, predicar la palabra. Dar testimonio de que verdaderamente somos seguidores de Cristo. Que verdaderamente hemos creído en el Señor y que estamos confiando en Él. Entonces aquí la palabra del Señor, amados hermanos, vemos aquí lo que el Señor está revelando al apóstol Juan. Y me gusta ver, aquí también estos versículos. Y lo voy a quitar un momento, hermano, que le corresponde, pero como no lo voy a interpretar, solamente la voy a leer. Dice así, pasa un momento al 12 y al 13. Búsquenlo ahí, amados hermanos. Apocalipsis 1, 12 y 13. Dice Juan, el apóstol Juan, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y quería saber que me hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro, la divinidad.
y en medio de los 7 candeleros a uno semejante a Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con su cinto de oro. Cristo Martín Majayo se pasea en medio de nosotros, hermanos. Cuando vengamos a la casa de Dios, vengamos verdaderamente a rendirle culto a Él. Y tratemos, hermanos, no es que tiene que ser, pero si tratemos, que si ya sabemos que el domingo es el día del Señor, tratemos de venir a la casa del Señor. ¿A qué? Primeramente a alabarle y a recibir lo que Él tiene para nosotros. Unidos en un solo espíritu, amados hermanos. Y cuanto más vemos, amados hermanos, mucho más, que ya Cristo viene, hermanos. Se están oyendo las trompetas, hermanos. Se está oyendo que ya Cristo viene. No espere que el pastor esté encima todos los días, porque mire, prepare porque ya Cristo viene. No, amados hermanos. Veamos cómo están las cosas, hermanos. El Señor no nos dio fecha, pero nos dio señales, hermanos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Si a usted está llegando desánimo, pídele a Dios que le ayude a sacar ese desánimo que tiene encima. Y congreguémonos, amados hermanos. Busquemos cada día más el rostro del Señor. Busquemos acercarnos más a Dios con confianza, amados hermanos. Porque ya el velo fue roto, ya ya llegamos. Señor, ayúdame. Mire, Dios mío, cómo me estoy alejando de ti. No sé qué me está pasando, pero siento que me está arrastrando el desánimo. Me estoy yendo más a lo terrenal, Señor, ¿qué es lo que me está pasando? Ayúdame. No me quiero alejar de ti, ayúdame. Y Dios lo oye y lo ayuda, hermano, a todos. Pero Él quiere que usted y yo vengamos a Él. Que hablemos con Él, que tengamos comunión con Él, amado hermano. Porque se paseó en el huerto Él. Adán, ¿dónde está? Ya Adán escondido, estaba todo choreto. Ya me echó la pata bien fea. Entonces, hermano, busquemos al Señor mientras pueda ser hallado, hermano. Tenemos la oportunidad, hagámoslo, hermano. Entonces, ¿qué dice aquí la palabra para finalizar? Una visión del Hijo del Hombre, hermano. La preocupación de nuestro Señor Jesucristo para que las iglesias se corrigieran. Él quiere que todos, amados hermanos, seamos salvos. Que el que está caminando torcido se enderezca, que lo áspero se allane y que lo cojo no se salga del camino. Eso es lo que el Señor quiere, que haya en tu vida y que en la mía. Amén. Porque el infierno, hermano. Vamos a darle gracias al Señor y no dejemos de darle gloria y reconocer todo lo que Cristo hizo por ti y por mí. No lo tengamos en poco, hermano. Amado Dios y Padre de la misericordia, venimos a ti, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo, para darte gracias, Dios mío. Gracias por tanto amor, Dios amado. Gracias por lo que tú le revelaste y le mostraste al apóstol Juan, Dios mío. Y que nos